Muy buenas tardes. Por favor, los invitamos a hacer silencio. Ok, ya partimos con la final del torneo interescolar de debates de la Universidad de Santa María. Ahora corresponde, para concluir antes de la premiación, la final del torneo interuniversitario, también conocido como Exumbra Insol, en el cual van a tener que los equipos debatir la siguiente tesis. Todos los estados deben ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. La Universidad del Paraíso defiende la postura a favor y la Universidad Adolfo Ibáñez defiende la postura en contra. Por favor, un aplauso a ambas bancadas. El jurado también será compuesto por 5 personas, 3 de las cuales se mantienen del debate anterior, que ya fueron presentadas, pero hubo un cambio y estas 2 personas que se incorporan las vamos a presentar como corresponde. En primer lugar, por supuesto, el señor Gonzalo Carrasco, que es parte de la sociedad, fundador de la Sociedad de Debate de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien hace labor de entrenamiento en los distintos equipos que se han formado a través de Casa Central y también San Joaquín, y que también es coordinador del torneo Exumbra Insol. Un aplauso. Y también se incorpora a la mesa de los jueces el señor José Carlos Mesa, egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, asesor legislativo durante los años 2014 y 2015, campeón regional de debate en los años 2010, 2011 y 2012, campeón nacional de debate en el año 2011 y 2012 y vicecampeón mundial de debate en español año 2012. Un aplauso. Hay muchas diferencias del formato anterior, así que también es bueno explicarlas para el público y entender cómo es la dinámica de este debate. Entender que son debates conformados por 4 oradores, cada uno cumpliendo un rol distinto. El rol de introducción, de argumentación, de contraargumentación y finalmente el de conclusión. En el rol de introducción, el debatiente afirmativo tendrá 6 minutos para poder realizar su discurso, no así el debatiente negativo, que solo tendrá 4. Recordar que se puede utilizar la impugnación de definiciones, como está establecido en las bases, como es la final del torneo, y entendiendo que es una modalidad que pueden usar, pero para que se entienda el público y los jueces, por favor sean explícitos si van a impugnar definiciones, para que no haya una interpretación si quiso o no hacer la labor. O sea, por favor digan de manera explícita si van a impugnar definiciones. ¿Ok? Si es así, van a haber un tiempo de definiciones en donde ambas bancadas van a poder defender las definiciones que cada uno haya presentado. Después pasaremos a las argumentaciones, las cuales también tendrán 6 minutos. Luego habrá una ronda de examinación de 5 minutos para que los equipos se reúnan con su capitán. Luego continuaremos con las contraargumentaciones, que también son de 6 minutos. Y finalmente con las conclusiones, donde la conclusión afirmativa en este caso tiene solo 4 minutos para hacerlo, pero la conclusión negativa va a tener 6 minutos. Recordar que para hacer efectivo el tema de los puntos de información, se hará a través del sonido de una campanilla. En este caso yo voy a hacer el rol de moderador y de semáforo, y voy a estar ahí haciendo esa labor, en donde haré sonar una campanilla y mostraré el color azul. Eso indica que la bancada contraria podrá hacer preguntas y deberá también, recordando que existe un mínimo que debe realizarse según las bases. Para las introducciones deben al menos aceptar un punto de información, las argumentaciones a lo menos 2, las contraargumentaciones a lo menos 3, y la conclusión nuevamente a lo menos un punto de información. ¿Alguna duda a los equipos que tienen que debatir hoy respecto al formato o duda respecto a cómo se va a desarrollar el debate? Ninguna. Perfecto. Por favor, a todo el público, entendiendo que en este debate es importante que se escuchen a los oradores, apagar o silenciar los celulares para que ningún orador se vea influenciado en que no pueda ser escuchado, y si tienen que retirarse de la sala de manera breve, por favor hacerlo con el menor ruido posible. ¿Ok? No es la idea que el capitán del equipo se vaya, pero no. Vuelve al tiro. Ok, entonces chicos, vamos a comenzar de forma inmediata este debate, ya que no existe ninguna duda, invitando al turno de introducción. ¿Hay una pregunta? Sí, disculpa. Es que seguimos por el espacio porque como tenemos que tener los cuadros encima, ¿podemos hacer los puntos de información sentados? Los puntos de información, lamentablemente, para que el orador esté tranquilo, tienen que ser parados, para que se vea bien la mano, también para que no exista ningún problema. ¿Ya? Ahora,
Si quieres pararte y hacer el punto sentado, ok, pero entender también que debe ser entendido el punto para el público. En este caso, no sé si tenemos ahí el micrófono de Ana. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hacer que cada uno de los equipos que pueda hacer punto de información tenga a disposición este micrófono a mano para que no tengan que necesariamente gritar el punto de información, pero se les recomienda que lo hagan parado para que no exista esto de no hubo punto, sí hubo punto, para que quede claro que el punto estuvo. ¿Ok? ¿No hay ninguna otra duda? Entonces, chicos, vamos a partir de manera inmediata con el turno de introducción de la bancada afirmativa. Por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Constanza Villalobos y soy la mujer de la introducción frente a la tesis. Todos los estados deben ratificar la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Para entender de mejor manera el debate, vamos a primero dar unas breves definiciones para que así se nos haga mucho más claro. Primero, ratificar. Según la Convención de Viena de los Tratados Internacionales, ratificar es un acto por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento a obligarse por un tratado. En segundo lugar, tenemos trabajador migratorio. Es toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. En tercer lugar, tenemos trabajadores irregulares, aquellos que no han sido autorizados a ingresar o permanecer o ejercer una actividad remunerada en el estado de empleo según la normativa aplicable. Y en cuarto lugar, tenemos la Convención. ¿Qué es la Convención? Es un instrumento internacional del resultado de 10 años de trabajo entre los años 80 y 90, que contempla una serie de derechos a favor de los trabajadores migratorios y sus familiares, estableciendo un núcleo común entre trabajadores migratorios regulares e irregulares, para luego reconocer otra serie de derechos a favor de los trabajadores regulares. Finalmente, regula los procedimientos de reclamación para el cumplimiento de los catálogos de estos derechos. Ahora, queremos hacer una pequeña aclaración, que es cuando estemos hablando de todos los estados, nos vamos a referir a todos los estados, a todos aquellos estados que han sido calificados como democráticos. Según el índice de democracia de la revista inglesa Economist, en total son 79 países, entre los cuales podemos encontrar a Noruega, a Estados Unidos, a Costa Rica, a Hong Kong, a Francia, etc. Por lo tanto, dejamos fuera de este debate a todos los estados con regímenes híbridos y regímenes totalitarios. Ahora se preguntarán, ¿por qué hablaremos de todos los estados democráticos? Y es, ya que respecto de estos países, podemos predicar el compromiso en cuanto al cumplimiento y el resguardo de los derechos fundamentales, que es lo que no pasa con países con regímenes híbridos que tienen características totalitarias y países con regímenes totalitarios. Ahora, ya que estamos frente a una tesis política, vamos a pasar a identificar el status quo. Según los últimos estudios del Banco Mundial, en el año 2015, el total de migraciones a nivel mundial fue de 243.192.681 millones. Y además se entiende que el número de inmigrantes irregulares o no documentados por entre el 10 y el 15%. Ahora, ¿cuál es el problema? Son los abusos laborales que se llevan a cabo contra los trabajadores irregulares. Frente a este problema, como bancada, nuestra propuesta como equipo a favor es que todos estos estados deben ratificar la Convención de las Naciones Unidas. Nuestra línea argumentativa se basa esencialmente en dos puntos, y esto quiero que lo tengan claro. ¿Por qué los estados deben y por qué esta convención? Para responder esto, nos vamos a hacer valer de 4 argumentos, de los cuales me voy a desarrollar en 2 temas. El primero, discriminación positiva. El segundo, beneficios de la migración. El tercero, Estado garante de derechos humanos. Y el cuarto, armonización del derecho. Partamos con el primer argumento, discriminación positiva. Dos de los más importantes sociólogos de la época contemporánea, como son Alejandro Cortés y Mark Grunowter, detectan 2 factores que son los que llevan a la migración, denominados expulsión y atracción. Esto es salida y entrada. Los factores de expulsión se refieren a los motivos que hacen salir a una persona de su país a migrar de este, y ellos identifican que pueden ser la pobreza del país, los atrasos, que esto trae malas condiciones de vida para estas personas, como también pueden haber razones políticas y sociales. Y la atracción, que es el por qué un migrante elige el entrar a un país, podemos identificar claramente las ventajas comparativas que este ve y por qué un país es foco de migración. Ahora, ¿qué sucede? Podemos darnos cuenta de este análisis es que los motivos de expulsión son ajenos a la voluntad del emigrante, dejándolo en una situación de fragilidad. Y aquí es donde aparece la discriminación positiva, señores. Este trato igualitario entre desiguales busca equilibrar la situación de un grupo vulnerable por razones que son ajenas a su voluntad. Podríamos dar ejemplos como la raza,
la nacionalidad y otros factores que, como ya dijimos, escapan a la voluntad de este. Y es aquí donde la Convención aparece como un instrumento de discriminación positiva. ¿Por qué? Pues entendiendo la vulnerabilidad que ya dimos cuenta de los trabajadores, de los trabajadores irregulares, logra generar igualdad entre estos y los trabajadores regulares. Prueba de ello es el artículo 25 de la Convención, que establece el principio de igualdad del trato laboral. Bueno, ¿cómo si nos está diciendo que se supone que mediante una discriminación positiva va a poner en una situación un poco mejor a los trabajadores inmigrantes versus los trabajadores ya nacionales, que va a haber un estado de igualdad? ¿Cómo es posible que sean iguales si son distintos de nosotros? Contraparte, creo que usted entendió mal. Porque, ¿qué pasa? Nosotros ya detectamos el problema. El problema es que los trabajadores irregulares tienen un trato mucho menor a los trabajadores regulares. ¿Qué busca la Convención? Busca igualdad. Y eso es la discriminación positiva, porque ya dijimos, el motivo que lleva al trabajador irregular a llegar a ser emigrante y entrar a un país como trabajador irregular son ajenos a su voluntad. Y esto busca la discriminación positiva como el tratado. O sea, que se haya una igualdad de trato. Ahora, pasaremos a nuestro segundo punto, los beneficios de la migración. ¿Cuáles son estos beneficios? Se facilita el traspaso de capital humano, lo que mejora la calidad de vida del inmigrante y, según este sociólogo, que es Alejandro Cortés, a su vez trae beneficios para los países receptores. En este sentido, las investigaciones de Cortés son claras. No voy a permitir citarlo. Si bien la adaptación puede ser problemática, a la larga la inmigración contribuye a la economía y a la sociedad receptora, renovando poblaciones envejecidas y aportando fuerza laboral. El mejor ejemplo es Estados Unidos, un país de inmigrantes, y cómo la población cubana ayuda al desarrollo nacional. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes, público presente, contraparte, jurado, mi nombre es Sebastián Bustamante y el día de hoy vamos a presentar la postura en contra de la ley que estamos discutiendo. Para poder comenzar este discurso, vale aclarar que este debate se trata de la situación laboral de los estados y no sobre un problema de discriminación social. Para poder comprender así, entonces, nos entendemos que las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. Así nosotros podemos entender que nos movemos bajo unos parámetros liberales en donde nosotros entendemos que somos capaces de cuidar nuestros propios derechos y entendernos cómo funcionamos como sociedad. Así nosotros podemos entender que es la diferenciación de los estados que exportan inmigrantes y los estados que importan inmigrantes. Y si nosotros vemos los estados que exportan inmigrantes, la verdad es que están mucho peor de los estados que importan inmigrantes, porque estos son los que tienden a dar cómo se van estos inmigrantes y cómo se van a buscar nuevas oportunidades a otros países que quizás no están ratificando los convenios o no se adecuan a las normas. Y es por eso que es sumamente importante de conocer dentro de esta discusión de que el status quo actual no está equivocado. El status quo actual no es complicado, ya que hay estados actuales, hay estados que no ratifican la convención y que perfectamente se han logrado adecuar a las normas laborales de este debate. Porque aquí lo que la oposición va a plantear durante el largo de todos sus discursos van a ser sobre la convención y como sobre se van a centrar en la discriminación social y no van a entender que la situación acá no es una situación de exclusivamente de derechos laborales, sino es una situación de cómo funcionamos en una condición social frente a los trabajos laborales. Y hay que entender aquí entonces de que si hubieron estados, que ellos mismos lo mencionaron en el discurso de la oradora anterior, cuando dijeron sobre los estados democráticos como Estados Unidos, que Estados Unidos no ratifica el convenio. Y si no ratifica el convenio, podemos entender actualmente que el estatus quo actual no se ratifica completamente en las situaciones de todas las situaciones migracionales. ¿Por qué? Porque las situaciones no se adaptan a cada caso en específico y la convención no se hace cargo específicamente de cómo podemos funcionar a cada situación y mucho menos no se hace cargo de por qué Estados Unidos no ratifica esto. Así tenemos que entender entonces de que las leyes se hicieron para que los hombres no fuesen suscritos bajo ellas y que lo podamos entender como una forma dominativa y que no nos tengan que hacer peso al frente. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hacer peso frente a las leyes, esto nos van a empezar a coartar y como podemos ver la convención no explicita de manera correcta cómo tenemos que trabajar frente a ciertas situaciones laborales específicas que la contraparte no ha sido capaz de entender porque ella misma nos mencionó cómo dentro de los estados democráticos que se definieron en las definiciones que son las correctas, nos sale de estados democráticos como Estados Unidos que no ratifican la convención. ¿Por qué? Porque los estándares que tiene este país son mucho mejores de lo que la convención nos plantea. Fernando. La convención lo que hace es establecer un catálogo de derechos fundamentales para los trabajadores y es en función de esos derechos en que los países deben obrar. Aquí lo que vemos es que oposición simplemente se guía en el derecho laboral y en la discriminación social, pero no entiende que la discusión va mucho más allá de eso. La discusión va en cómo nosotros nos planteamos como sociedad frente al liberalismo, cómo nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad suficiente bajo la sociedad actual
debe velar por los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la misma convención que ellos mismos nos plantearon, bajo un Estado democrático como lo es Estados Unidos, no ratifica la convención. Entonces, la misma línea argumentativa que nos plantea oposición, donde un Estado que lo debe ratificar, no lo ratifica. ¿Por qué? Porque los estándares de este país son mucho mejores de lo que nos plantea la convención, y son mucho mejores de lo que nos plantea, por ejemplo, la Unión Europea, que tampoco ratifica este tratado. ¿Por qué? Porque los estándares que nos plantea este tratado, la verdad es que nos mencionan un status quo que no es problemático. Entonces, a lo largo de todo este discurso, nosotros tenemos que entender de que la contraparte y oposición lo único que va a hacer hablarnos de la convención y plantearnos un plan de acción dentro de la convención donde su carga no va a ser capaz de tomarse. ¿Por qué? Porque nos hablan de unos estados democráticos, que su introducción lo dijo, donde Estados Unidos está presente, pero Estados Unidos no ratifica esta convención. Entonces, ellos, a lo largo de todo este debate, el rol y el trabajo que va a tener los siguientes oradores va a ser necesariamente probarnos cómo estos países democráticos, como lo son Estados Unidos y la Unión Europea, son capaces de ratificar este convenio, siendo que tienen un estándar mucho mejor de participación. Entonces, ¿cuál es la labor y cuál va a ser el orden a seguir este debate? Es que la oposición nos pruebe cómo Estados Unidos y la Unión Europea tienen que ratificar este convenio cuando no están. Muchas gracias. Tengan todos los presentes muy buen día. Mi nombre es Leonardo Salazar y el día de hoy cumplo la labor de argumentación frente a la tesis ya mencionada por la bancada de la Universidad de Valparaíso. Para sustentar esta tesis hemos creado dos argumentos más además de los ya mencionados. El primero referido al deber de los Estados como garantes de los derechos humanos y el segundo, y el más importante, la armonización del derecho. En primer lugar, tenemos que entender que todos los Estados deben apuntar a la protección de los derechos humanos y libertades de todas las personas que lo conforman. Y bueno, ¿cómo es que llegamos a esta conclusión? En primer lugar, tenemos que entender que la democracia tiene, además de un aspecto formal referido a la regla de la mayoría, un aspecto material, aquel que se refiere a que los Estados deben velar por el cumplimiento de los derechos humanos y además hacerlos progresar cada vez que les sea posible. Esto, resguardado por autores como Norberto Bobbio o Luigi Ferraioli, representando a la temporal. Y posteriormente tenemos también otra perspectiva, la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, que aquella nos dice que los Estados deben abandonar el velar aisladamente por los derechos de sus trabajadores y deben trabajar de manera coordinada y transversal para proteger los derechos de todas las personas sin distinción. Prueba de lo anterior es la alta especificación que ha tenido el derecho internacional este último tiempo. La Convención sobre los Derechos del Niño, la protección hacia la mujer y la eliminación de todo tipo de violencia son casos específicos en el que el derecho se ha especificado. ¿Por qué? Porque hay convenciones generales o tratados generales que no han sido efectivos y lo que hacen estos tratados es particularizar las situaciones de modo que sea mejor y más aplicable el derecho. Un ejemplo de esto es el artículo 25 de la Convención, el cual le da igualdad de trato y dignidad a los trabajadores. Esto quiere decir, en primer lugar, que no pueden tener, por ejemplo, mayores horas de trabajo o menores sueldos a los establecidos por ley. Tampoco puede ser discriminado por el solo hecho de ser un trabajador inmigrante o su mera condición. Esto nos deja en claro que la Convención vela por los derechos de las personas sin hacer distinción si es regular o irregular, porque el tratado en ningún momento nos dice que va a ser discriminado por su condición. Contraparte. Sí, disculpa. Te acepto el caso de que en Chile los países que ya han firmado sí eso es una necesidad. Pero nosotros queremos ver por qué los países que aún no lo han querido ratificar no lo han ratificado. ¿Usted me podría decir que en Estados Unidos el nivel de estándar de cuidado de los derechos humanos es inferior al que está estableciendo el convenio? Muchísimas gracias, contraparte. Y es precisamente eso lo que nos da pie al siguiente argumento. El argumento denominado la armonización del derecho, que se refiere principalmente a las finalidades que tiene esta convención, que es la armonización del derecho. Porque toda vez que nosotros ratificamos este acuerdo, tenemos un marco de protección en común y de resolución de conflictos, lo que no ocurre de manera particular y focalizada en cada estado, a pesar de que tengan regulaciones robustas al respecto. Ahora, esta armonización se basa en la reciprocidad, que los estados cuidan mutuamente de sus habitantes, tanto cuando vienen como cuando se van a buscar mejores oportunidades, lo que nos entrega evidentes certezas jurídicas. ¿Por qué? En primer lugar, porque los estados que ratifican esta convención, como ya dijimos, tienen un marco regulatorio y de protección en común y
da un sustento de cohesión en común. Y esto, señoras y señores, es sumamente importante, porque ya lo vamos a ver. Otra parte. Entonces usted me está diciendo que bajo las regulaciones ya existentes de derecho laboral y derechos humanos a nivel internacional en los países del primer mundo, de Europa del Este y de Norteamérica, no existe una regulación suficientemente certera como para que desde el derecho se pueda abordar este tema. Contraparte, y esto creo que queda súper claro, las legislaciones existen y puede que tengan efecto, pero ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia de la convención? Que la convención no solamente se queda en el país, y esto es lo que vamos a ver ahora. Ahora, pero precisamente la contraparte nos critica cuál va a ser la efectividad, qué sé yo, y cómo es posible que implantemos esto si ya tienen regulación. Y es precisamente a partir del capítulo 7 de la Convención, donde se ponen y se crean disposiciones para la fiscalización, mediación y acceder a la justicia internacional en caso de que sea necesario. Hay un comité, señoras y señores del jurado, que puede pedir información acerca de la situación migratoria actual en los países que han ratificado. Hecho sumamente importante. También los inmigrantes tienen derecho a arbitraje en caso de que haya conflicto entre los países. Y en caso de que este conflicto no sea solucionado, en caso de que la legislación no cumpla su labor, ellos pueden ir y recurrir a las instancias internacionales para que velen por los derechos que han sido vulnerados. Ahora, y a modo de resumen, para ir terminando. Los estados tienen el deber de ratificar esta convención porque el Estado se debe posicionar como un garante de los derechos humanos para todas las personas sin distinción, porque los inmigrantes se encuentran en una situación desventajosa respecto a los demás a los demás ciudadanos del país, y finalmente porque genera certeza a través de la armonización, lo que nos permite avanzar al ritmo de la humanidad con las efectivas herramientas que el derecho internacional nos proporciona. Señoras y señores presentes, por su atención, muchas gracias. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos cuando tenemos una situación problemática es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una situación problemática siempre hay muchos puntos de vista. Pero en algunos casos, en algunas problemáticas específicas, tenemos un papel que nos dice exactamente por qué nos tenemos que regir. Este papel es la convención. La convención no dice en ninguna de las 7 partes, en ninguno de los 3 anexos, en ninguno de los 74 artículos, que ocurrirá una discriminación positiva. ¿Por qué? Porque lo que más recalca, de hecho, es que habrá una igualdad de oportunidades para los trabajadores inmigrantes. Legales, ilegales, no importa eso. De hecho, nunca en ninguna parte hace alusión específica a los trabajadores ilegales. Y es extremadamente peculiar que me lo destaquen tanto. Pero mi labor es argumentar, y esto fue simplemente una mera comparación para poder empezar lo mismo. ¿Por qué? Porque, como dije antes, estamos en una situación, y las situaciones por lo general se tienen que resolver siguiendo un objetivo. El objetivo, que por lo general tienen los países al fijar convenciones, es fijar un mínimo. Este mínimo es para que las personas lo puedan alcanzar. O sea, para que el Estado lo pueda alcanzar y pueda proteger a las personas dentro de sus límites. Este objetivo es un mínimo, no es un máximo que tengamos que decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando seteamos un mínimo que está por debajo de lo que ya tenemos, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de invertir recursos en algo que ya está asegurado? ¿Cuál es el punto de gastar tiempo, recursos, todo el tiempo y interés y el capital político del que dispone una nación, que es limitado siempre, en resolver algo que ya está resuelto? ¿Por qué? Porque el foco real de este debate es hablar de los países que no lo han ratificado, como nuestra contraparte con SEDE. Sin embargo, no nos dice en ningún momento por qué específicamente esto es diferente a los derechos humanos que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando vemos el marco legal, digamos la macrovisión de toda la Convención de los Derechos Inmigrantes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde están marcados los derechos humanos? Los derechos humanos que ya están siendo ratificados por todas las naciones democráticas que ellos han mencionado. Y sin embargo, aún así siento que estamos perdiendo el foco, porque el foco real de esto es el foco económico. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador inmigrante viaja a otro país, es para trabajar, es para pagar, es para cubrir una necesidad que por lo general actualmente se cubre monetariamente. Sería muy lindo si nadie tuviera que trabajar, pero sin embargo todos tenemos que hacerlo y si tenemos que movernos la mitad del planeta para lograr llegar a un trabajo digno, bueno, en caso de necesidad lo vamos a hacer. Pero, y acá es cuando nos ponemos a pensar, ok, ¿por qué un trabajador que está en Medio Oriente viaja a Alemania?
Porque un trabajador que está perdido en el centro de África, en la República Democrática del Congo, viaja a Francia. ¿Por qué? Porque estas naciones que no han ratificado el Congreso, o sea, el convenio, tienen unas condiciones de trabajo mucho mejores. ¿Por qué no viajan a Brasil? ¿Por qué no viajan a Irak? ¿Por qué no viajan a Indonesia? Estos países que sí han ratificado el convenio, que sí tienen un mínimo. Llama la atención, ¿no? Socorro, por favor. El hecho de que países como Estados Unidos tengan condiciones laborales mejores que las que podría tener el Congo no significa que esas condiciones sean igualmente dignas para aquellos trabajadores que migran a trabajar en sus países. Y sin embargo, está quedándose solamente con un país, cuando la tesis claramente dice todos los países. Le doy más ejemplos. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, toda la Unión Europea, básicamente. Todos estos países que son del primer mundo, que tienen un PIB mucho mayor al de esos continentes completos, no tienen este convenio ratificado. No han querido gastar recursos, tiempo y un mal gasto al final de capital político en ratificar esto. ¿Por qué? Porque sus estándares son mucho más altos. ¿Por qué? Porque entienden que el inmigrante es algo bueno que tienen que atraer. ¿Y cómo lo atraen? Con buenas políticas de trabajo migrante. Es otro punto. Sí, pareciera ser de que su gran argumento es que para ratificar el tratado hay que gastar muchos recursos, pero usted en ningún momento me ha dicho cuáles son esos recursos tan grandes que hacen que los países no lo quieran. Muchas gracias. El problema es que específicamente la ratificación no nos trae ninguna cosa positiva. Sin embargo, ya nos trae un costo. Y si no conseguimos nada positivo, no importa lo que tengamos que pagar, aunque sean 500 pesos, no es práctico. ¿Por qué? Porque tenemos que modificar toda la paracaste legal, todas las instituciones de los países que lo ratifican, para poderse adaptar a esto. Luego, continuamos con el aspecto económico, porque es lo importante. El real problema al que se enfrentan los inmigrantes cuando viajan a países del primer mundo, que están altamente desarrollados, son lo que se conoce como unions. En español le decimos los gremios. ¿Qué es un gremio? Es una asociación de todas las personas que se desempeñan dentro de cierta área, dentro de cierto empleo específico, que les dan fuerza a los trabajadores individuales, sin embargo, monopolizan el mercado. El problema es que las unions y los gremios no se pueden atacar desde políticas públicas. ¿Por qué? Porque el papá Estado ya nos concedió los gremios, ya nos concedió la habilidad de poder juntarnos como trabajadores independientes. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El camino correcto para poder solucionar esto es apelar a los gremios y darles un incentivo. Podría ser un incentivo monetario, podría ser un sticker, lo que sea necesario para que los gremios realmente logren integrar las culturas. ¿Por qué? Porque el problema es que los inmigrantes le dan un beneficio enorme al país de inmigración, como la contraparte concede. Sin embargo, lo que la contraparte no entiende es que los países que no lo han ratificado, aún sin tener un mínimo no asegurado por un convenio, ya tienen un mínimo que es extremadamente alto, que es justamente lo que atrae a los inmigrantes. Entonces, si tenemos una situación, no un problema específico, y tenemos una solución para el problema que no existe, ¿por qué vamos a gastar 500 pesos si quieran solucionar algo que no requiere solución porque el Estado quo ya lo hace? Muchas gracias. La contraparte nos ha dicho de que esta convención en ningún momento habla de discriminación positiva, que no habla de igualdad, y que este debate no versa sobre discriminación social, sino que se trata de cómo nos enfrentamos ante el liberalismo. Señores, la discriminación positiva es el sustento filosófico jurídico del tratado, y que por lo tanto, evidentemente, un tratado no va a decir, sí, mire, yo me sustento en el principio de discriminación positiva que nos plantea tal o cual autor. La convención lo que hace es materializar ese sustento filosófico jurídico, y por lo demás, contraparte, la convención tiene 93 artículos y no 74. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Contreras, y en esta ocasión vengo a ser el hombre de la contraargumentación por parte de la bancada a favor de la tesis ya mencionada. Y vengo a ordenar este carnaval de afirmaciones gratuitas. Porque efectivamente, todo el caso de la contraparte se centra en afirmaciones gratuitas que no tienen sustento en base a fuentes y muchas veces ni siquiera tienen un sustento de razonamiento. Y es que nos dicen de que este debate no se trata de discriminación social, sino que el foco del debate es un foco económico. Pero en ningún momento nos prueban por qué el foco económico es excluyente de la discriminación social o por qué las relaciones sociales que puedan darse, donde puede darse discriminación, son excluyentes de este foco económico y, por ejemplo, en países donde las relaciones entre empleador y empleado, que son relaciones económicas, no puedan ser relaciones de discriminación social.
Y en ese sentido, vamos al tiro con el ejemplo de Estados Unidos, donde nos dicen, sí, mire, es que Estados Unidos tiene una muy buena legislación laboral y que por lo tanto, ¿por qué va a entrar a asumir algo que es peor? Pero antes, segundo. Si quiero ordenar el carnaval, empecemos por casa. ¿Me explica en qué parte la convención habla de discriminación positiva y cómo es un sustento para la misma disposición? En el artículo 25 de la convención se establece la igualdad de trato entre trabajadores regulares y trabajadores migratorios irregulares, no ilegales, ¿ya? Y por lo tanto lo que se está haciendo es darle un trato igual a aquellos trabajadores migratorios irregulares que emigran a otros países por razones ajenas a su voluntad, por condiciones de su país ajenas a su voluntad, les da un trato igual a los trabajadores migratorios regulares, o incluso también en ciertos aspectos podría darse para todos los trabajadores. Entonces, en ese sentido es que estamos concretizando la discriminación positiva, que es el sustento filosófico jurídico. Entonces yo le hablaba del caso de Estados Unidos, ¿cierto? A ver, efectivamente, Estados Unidos es uno de los países más discriminatorios, y entonces ellos no nos prueban por qué el hecho de que Estados Unidos tenga un mayor PIB o tenga mejores indicadores económicos lo hace necesariamente un país que no discrimina, que no tiene relaciones laborales donde el empleador discrimina al empleado porque es latino, porque es negro o porque es musulmán. Supongo. Dos cosas. Primero, en este país existe una discriminación y existen mecanismos para corregirlo. Al igual que este mecanismo que existe, pero más cercano a la gente, que es el mecanismo del derecho laboral. Y segundo, cuando usted está hablando de discriminación y igualar no es lo mismo. Discriminar implica ontológicamente hacer una diferencia positiva sobre la otra persona. Cuando usted dice que el tratado iguala, no está haciendo igualar. Muy bien, a ver. Con respecto a Estados Unidos, es que usted me habla de que Estados Unidos tiene una legislación laboral que es eficiente. Y la verdad es que a mí me hubiese gustado mucho de que no hubiesen probado eso en su discurso de argumentación o en su discurso de introducción. Pero ustedes lo único que dijeron fue decirnos, oh, ¿saben qué? Estados Unidos tiene una legislación laboral que es eficiente. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Cuál es esa legislación? No la sabemos. Por lo tanto, ante eso, yo no le puedo creer. Y con respecto a la discriminación positiva, creo que es un tema que ya lo hemos hablado y por lo tanto no voy a responder ese punto. ¿Cuál es el foco de argumentación de la bancada negativa? Básicamente son dos argumentos los que nos han planteado. En primer lugar, de que aquellos países que no han firmado el tratado tienen una legislación laboral mejor que nos permite solucionar el problema que nosotros planteamos, que ustedes en ningún momento niegan. Y en segundo, de que firmar esta convención pareciera ser de que nos trae un gasto de recursos que es tan grande que no deberíamos firmar este tratado. Nosotros no negamos el problema, porque entendemos que el problema existe. Lo que estamos negando es su enfoque. Esto no es un enfoque que va hacia cómo se discrimina o no se discrimina a la gente en un nivel social, sino la integración laboral del inmigrante a la sociedad. Dentro de ese mismo punto, usted no ha tratado ni siquiera una vez de probar por qué esto sí lo va a mejorar. Porque es un mínimo, pero no... Entiendo su punto. A ver, efectivamente, podríamos tener diferencias semánticas sobre qué es lo que entendemos por discriminación o qué entendemos por igualdad. Pero lo que pasa es que este tratado, en lo concreto, lo que hace es ir a solucionar los problemas de aquellos trabajadores migratorios irregulares que nosotros planteamos en nuestro problema y que ustedes en ningún momento se han hecho cargo. Entonces, para ir a sus dos argumentos, con respecto a que los países que no tienen firmada esta convención no lo firman porque tienen una mejor legislación, la verdad es que aquí hay un salto lógico muy grande, porque en ningún momento nos prueban de que el hecho de que no la tengan firmada implica de que es porque tienen una mejor legislación. Es más, por ejemplo, Estados Unidos no tiene ratificado el TPI, que es un tratado penal que lo que hace es penalizar crímenes de lesa humanidad, y Estados Unidos no lo tiene ratificado. Entonces, básicamente, el hecho de que un país tenga un mejor PIB, que tenga mejores indicadores económicos, no implica de que ese país tenga una mejor legislación laboral y que en el fondo no haya relaciones de discriminación entre empleador y empleador. Y en segundo lugar, el otro argumento con respecto a los recursos, es que ustedes nos dicen, bueno, es que en que gastáramos 500 pesos en firmar este tratado, es que estaríamos gastando gastos innecesarios. Y hemos probado de que la armonización del derecho nos lleva a solucionar estos problemas de una mejor manera. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Pérez, yo vengo a hacer la labor de contraargumentación de la bancada negativa y quiero partir por corregir un error, entre comillas, que nosotros tuvimos, que fue que al hablar mi compañero Sebastián Chase y al mencionar el argumento respecto a la función
de los sindicatos en estos países, se le olvidó citar que era un estudio. Este estudio lo que habla principalmente hace una comparación del nivel de protección de derechos humanos y de derechos laborales que existen en los países de Europa del Este, que es la parte de Europa que no ha firmado este tratado. La cosa es que al ver niveles iguales o mayores a los que el tratado establece dentro de estas sociedades, lo que ve es distintos niveles de desigualdad, que no están basados en solo la necesidad de derecho, por ejemplo, de establecer un mínimo, sino que están basados en las condiciones en las cuales el mercado funciona en esas mismas sociedades. Porque en esas sociedades existe una fuerza trabajadora que tiene poder político muy fuerte, que se organiza a medida de sindicatos, y que a ellos no les conviene que entre una fuerza de trabajadores inmigrantes que venga con menor calificación, pero que también busque hacer su mismo trabajo por un menor precio, porque al haber más competencia sus precios tienen que bajar. Y va a haber mucha competencia para ellos. Por eso no les dan la oportunidad de ingresar económicamente, no por discriminación, sino por una movida simplemente económica, un problema que existe en los hechos solo desde la economía y el mercado. Ahora, veamos, ustedes nos están hablando de que este tratado igualiza el derecho, que genera certeza, que tiene ciertos niveles de progresión a términos de derechos humanos y de derechos laborales en el mundo. Bueno, como a ustedes les gustó decir, pruébenlo, no veo ningún nivel parecido. Y además, aunque existiera un mismo nivel, una igualización, es una igualización hacia abajo. Lo que están haciendo con estos países europeos, de primer nivel en términos de derechos humanos, en estos países de Norteamérica, que son los que lideran la discusión sobre estos mismos derechos, están diciendo, sí, mira, vamos a establecer un mínimo, que obviamente todos los países que no lo tienen saltaron el tiro, y vamos a decir, ustedes se quedan con eso. Veamos qué es lo que significa eso para que el país acepte. El país no puede aceptar y no tener ningún efecto negativo inmediato. Supongamos que ese es un hipotético muy alejado, pero supongamos. Ahora, si es que lo acepta, ¿qué es lo que está diciendo su aceptación? ¿Qué es lo que está entendiendo la persona promedio? No el abogado que trabaja todos los días leyendo la ley, ni el juez que se dedica a esto, ni el político. La persona que va y trabaja en ese país. Está entendiendo que al ver que en su país existe una legislación que está por acá, y decide, con este tratado internacional que está por acá, nosotros estamos de acuerdo, lo queremos reforzar. Sí, por favor, ¿puede dejar de bailar con afirmaciones gratuitas y demostrarme que en realidad firmar este tratado o esta convención es excluyente de tener un buen marco regulatorio en casa y que en realidad que esa legislación en casa... Sí, te entiendo. Muchas gracias. Es precisamente lo que acabo de decir, que en una de esas concentradas me pregunto, por eso no entendiste. Mira, cuando tú ves que existe la necesidad del tratado, tienes que decir, ¿por qué? ¿Qué necesidad existe? Tú dices que porque soluciona los problemas económicos, o sea, los problemas sociales que tienen los inmigrantes. Bueno, yo te digo que los problemas de discriminación que tienen, discriminación entre comillas, que tienen los inmigrantes al ingresar a la fuerza de trabajo, no se basan debido a una discriminación en torno a raza ni nada de eso, sino que es por competencia, porque por competencia no les conviene ingresar. A los países que tienen estos sindicatos fuertes y que funcionan, no les conviene hacer que ingresen esta nueva fuerza trabajadora al mercado. Por otra parte, creo que le hemos dejado en claro que el tratado lo que hace es tratar igualar a las personas. Y lo que hace, los países se ven beneficiados porque estas personas llegan con fuerza de trabajo. Acá va a haber un trato igualitario entre ambos trabajadores, ya sea regulares o irregulares. ¿Qué desventaja económica trae? Van a tener un trato igualitario, pero el mismo trato igualitario lo van a tener también las personas que ya tienen su sindicato. Cuando tú tenés el sindicato no lo puedes forzar a aceptar gente, porque el sindicato establece un límite de categorización. Ellos dicen, nosotros somos esta fuerza política, nosotros aceptamos a los que nosotros queremos aceptar. ¿Tú puedes obligar a los partidos a recibir a gente para que se inscriba? No, si no te gusta ese partido, creas tu propio partido. Pero es un nivel de desventaja demasiado claro, va a ser un sindicato nuevo que compita con un sindicato que ya tiene años de establecimiento y que tiene un poder político legítimo, reconocido y muy establecido. Dígame. Contraparte, el caso de los sindicatos que usted me habla, que es de Europa del Este, es un universo tan reducido que pareciera ser incluso irrelevante para el debate, entendiendo de que hay otros países que no tienen este tipo de sindicatos y tienen problemas con trabajadores migratorios. Entiendo que tú crees que es así, pero es muy fácil ver el tratado, leer la tesis y decir, todos los estados, no son solo los estados que lo necesitan porque tienen un nivel por abajo. Nosotros cuando hacemos una legislación internacional, estamos haciendo una legislación al nivel más alto de complejidad que existe en este planeta. Hay que ponerlo bajo la lupa más potente que tengamos para ver dónde está fallando y dónde no. Ahora, si tú me dices, ¿por qué esto no es excluyente? Claro que es excluyente. A los países que no tienen niveles altos de protección laboral lo necesitan, sí, pero esos no son todos los países, sino que son los países que importan, que son los países que no han firmado. No es una carga mínima, no es irse al extremo.
sino que es hablar de lo que tenemos que hablar. Lo tienen que aceptar todos. ¿Por qué no están aceptando lo que sí están aceptando? Porque, por ejemplo, en Europa nosotros podemos hablar de que todos son democracias, cumplen con sus requisitos. En Europa existe migración, cumple sus requisitos. En Europa existen trabajadores inmigrantes, cumple sus requisitos. En Estados Unidos y en Canadá cumplen con los mismos requisitos. En Australia también. Y de hecho no solo cumplen esos requisitos, sino que los exceden. Porque las mejores condiciones laborales del mundo existen en estos países que precisamente no quieren ratificar este tratado. No quieren hacerlo, porque no les conviene. Entonces es imposible afirmar la tesis de que todos los estados tienen que ratificar este tratado si es que no a todos los estados les conviene. Solo le conviene a los estados menores y a los estados que no han podido organizar por sus propios medios políticos estas afirmaciones. Pero el resto de los países ya están. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Público, señores del jurado, gente en casa que tiene miedo de que salió el señor Donald Trump, no se preocupe. Firme aquí y sus problemas estarán totalmente solucionados. Soy Agustín Berroiza, el hombre de la conclusión, y me presento. Primera parte. Hay que recordar el contexto que nosotros establecimos una vez iniciado este debate, el cual versaba en base a que Banco Mundial el año 2015 nos dijo que 243 millones de personas eran inmigrantes. Incluso de ese, el 10 y el 15% alrededor eran irregulares. ¿Qué viene a decir esto? Que existe un problema. Y ese problema la contraparte sí, lo ha aceptado tácitamente. En segundo lugar, cabe destacar que quedó muy en claro que nos referimos a estados democráticos. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un real compromiso con los derechos fundamentales. Y a eso es lo que nosotros apuntamos. No estamos hablando solamente de Europa del Este, no estamos solamente hablando de Nueva Zelanda ni de Estados Unidos. Estamos hablando de más de 79 estados que se declaran democráticos. Y eso la contraparte no lo ha aprobado. Pero vamos a ver cómo, a pesar de que nosotros le establecimos este marco y ellos lo aceptaron, después se pegan un disparo en el pie y solamente reducen la carga probatoria y a pesar de todos los problemas que le hemos demostrado, siguen oponiéndose. En primera parte nos dicen, bueno, el statu quo es que hay que darse cuenta que existen estados que no lo ratifican la convención. Y sí, es por eso que nosotros lo hemos cerrado en estados democráticos. Segundo, nos entrega dos argumentos principalmente, de la economía y de que existen costos muy elevados. Uno, ese argumento se cayó toda vez que en realidad no nos dijeron qué costos eran de recursos o económicos, y tampoco nos explica por qué era excluyente gastar esos recursos con, si es que llegasen a existir, con su legislación tan robusta. Y en segundo, un buen marco. Pero señores, aquí todo es perfectible, si en realidad esta convención viene a entregarles algo que esas legislaciones no tienen, y es que pueden acceder a levantar apelaciones a tribunales internacionales. Y eso en realidad no lo tienen y no se han hecho cargo. Contraparte, supongo. Que muy bien, como ha dicho, todo es perfectible. Por favor, mejore la convención para que pueda lograr, como usted dijo, que Trump firme, porque lo veo difícil, y que los ministros de Inglaterra que vieron el Brexit y que están en contra de toda esta movida internacional, que lo firmen. Todos los estados tienen que firmar. En realidad, en este momento el voto está sobre Trump porque lleva ni siquiera ejerce las funciones todavía, solamente está como presidente electo, así que se queda afuera. Y segundo, existen los congresos. ¿Acaso Trump gobierna solo? No, estamos hablando de repúblicas y de democracias. En segundo, nosotros ofrecimos 4 argumentos. El primero es de la discriminación positiva, en el que las personas tenían un estado de necesidad tan grande que tenían que salir de sus países, dejar sus naciones para poder salir de ese estado. Y es en base a eso que los estados quieren empezar a tener una discriminación positiva, a igualar a las personas que están abajo y establecer un marco común y empezar a trabajar desde ahí. En segundo, teníamos los beneficios de la migración, que en realidad la contraparte no se dio ese punto y se hace un poco irrelevante esta sanción. Pero tenemos los grandes de este debate, que son los estados garantes de los derechos fundamentales y la armonización del derecho. En el primero, como ya les dijimos, estamos hablando sobre democracias. Y ellas son las que mantienen un compromiso con los derechos fundamentales. Tienen el deber de trabajar en conjunta y transversalmente para poder establecer un marco regulatorio en común que nos permita tener una certeza jurídica. Y se entrelaza totalmente con nuestro cuarto argumento, el cual establece que la armonización del derecho habla sobre esto mismo, que no tienen las convenciones tan robustas de las cuales ellos no hablan. La legislación que tienen los países por dentro dejan afuera en realidad siguiendo instancias internacionales. Y esa es lo que viene a hacer esta convención. A dejar en claro que la convención viene a, primero, formar un comité que pide informes sobre la inmigración. En segundo, hacer un mediador. Y tercero, elevar causas. Y por supuesto, como todos somos seres humanos y nosotros lo admitimos, aseguramos un catálogo de derechos fundamentales para todas las personas. Por su atención, señores del jurado,
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias a los que se tomaron la molestia de venir a vernos. Mi nombre es Valentina Elsi y me encargaré de hacer los puntos de choque de este debate. Primero que todo, asumamos que lo que venimos a debatir hoy día debe ser siempre visto desde la realidad, no desde la formalidad. Quizás la formalidad, que todos firmen y que todos ratifiquen, que son dos cosas distintas, este convenio sería como súper lindo en el papel, pero en la realidad es otra. ¿Y por qué la realidad es otra? Primero que nada, el enfoque de este debate no se trata de si queremos o no queremos a los inmigrantes, que ustedes tantas veces mencionaron que había tantos inmigrantes en el mundo. Nosotros tenemos claro eso. El problema acá fue cómo metemos a esto, cómo insertamos a estos inmigrantes en un mundo en el cual tenemos países con diversas culturas, diversas sociedades, diversos contextos económicos y políticos. Y cómo los insertamos en este mundo siguiendo esa cultura. Aterrizando el problema, bueno, tenemos países que son exportadores de inmigrantes y países que son importadores de inmigrantes. Quizás esta definición puede ser un poco jocosa, pero la vamos a utilizar para aterrizar un poco el problema. La contraparte no se hace cargo precisamente de demostrar por qué los países que importan inmigrantes deberían ratificar esta convención, que fue la única carga que les pedimos. Dejando de lado el convenio que ya tienen, o sea, los tratados que ya tienen cada país. El regirse por esta declaración de buena voluntad, porque eso es finalmente la convención, es una declaración de buena voluntad, mientras que nosotros proponemos y decimos que tenemos criterios económicos reales, criterios económicos que son factibles, por ejemplo, la protección a los gremios, que mencionó mi segundo orador. Bueno, para comenzar, el primer argumento de la contraparte fue sobre la discriminación positiva, que malamente comprendieron porque igualdad y discriminación positiva son totalmente distintos. La convención en sí propone igualar y el artículo 25, como ustedes bien mencionaron, propone igualar las condiciones de los trabajadores locales con los de los inmigrantes, pero en ningún momento me habla de discriminación positiva, porque la discriminación positiva es precisamente agarrar a estas minorías y darles mejores, por ejemplo, darles cupo de ingreso a la universidad, por ejemplo. La convención no me menciona ningún plan de acción, nada concreto sobre discriminación positiva, porque me llama mucho la atención que ustedes lo tuvieran por momento. El problema, si bien se lo conseguimos, que fuera que los trabajadores locales tengan las mismas oportunidades que el problema es que los trabajadores locales tienen mayores oportunidades que los inmigrantes, pero el problema debería ser leído con otro ojo, porque si bien el problema es ese, es dónde está el acceso al trabajo de estos migrantes. Lo estamos asegurando, pero no lo estamos asegurando. Y esto es un problema que no es desde el Estado. Nosotros, como acá en contra, queremos mejorar las condiciones de los gremios de cada sistema, de cada país individual para entrar. Pero tenemos que entender que cada país tiene su propio contexto. Bueno. Por otro lado, se habló de los costos, nosotros hablamos de los costos económicos y los costos semióticos que implica entrar a estos países. Por ejemplo, el ratificar esta convención incluye costos políticos. ¿Por qué? Porque el bajar el estándar significa que mi país está diciendo, bueno, nosotros estamos de acuerdo con esto, tenemos algo mejor, pero quizás preferimos un estándar peor. ¿Cómo se vería eso como para el común de la gente? Por otro lado, están los simbolismos, el costo semiótico que tiene esto. Apoyar algo más abajo no es bien simbolizado para un país. Sí. Excluyendo la materia nueva que usted me está agregando ahora, hay países que tienen tan buena legislación como usted me dice, como Estados Unidos, que tienen tan buena situación, que ni siquiera tienen código laboral. Entonces, por ejemplo, para esos países, ratificar esta convención y para los trabajadores de esos países significa un beneficio sustantivo que ustedes están y han obviado durante todo el debate. Bueno, los invito a dejar de lado Estados Unidos porque es un caso y estamos hablando, la tesis dice que estamos hablando de todos los países. Así que mientras ustedes, que ni siquiera se han dado la molestia de mencionar a la función que tiene, que todos los países de la Unión Europea se rechazan en conjunto firmar este convenio y nunca me dijeron por qué deberían hacerlo. Bueno, por otro lado tenemos la amortización del derecho, la armonización del derecho que ustedes mencionaron.
Ustedes están tratando de utilizar esto como para nivelar para abajo, y lo que nosotros queremos es nivelar para arriba, mejorar las condiciones de todos para que sea como, no, para que sea en todos los países mejore, apuntar hacia los países que ya tienen mejores condiciones. Apuntemos hacia la Unión Europea, donde los trabajadores pueden acceder a después estudiar carreras técnicas, a salir adelante en esos países. No apuntemos a los países que tienen esta ratificación y que no están saliendo adelante con sus inmigrantes, donde sus inmigrantes lo único que hacen es mandar plata para sus países y no volver a crecer acá. Por otro lado, está el Estado garante, por ejemplo. Está bien lo del Estado garante, hay estados que garantizan ciertos factores y nosotros queremos que estas garantizaciones sean más allá de la ratificación, no queremos quedarnos en eso, queremos apuntar hacia arriba. Bueno, y por último, cerrar mi discurso diciendo que cuando vengamos a debatir, debatamos sobre la realidad del asunto y no quedarnos en casos formales y en verdad, si la tesis dice que son todos los estados, enfocarnos en todos los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, debatiente. Por favor, un aplauso a ambos equipos por el debate. Y ahora los jueces van a deliberar, también tienen que revisar las balotas del debate anterior. Ya terminaron los debates, por lo tanto vamos a pasar a la premiación en unos breves minutos. Los dejaremos relativamente libres para que puedan ir al baño, descansar unos 10 minutos antes de dar la premiación de los lugares y de los oradores que salieron beneficiados de este torneo. Bueno, chicos, ha concluido la jornada y con eso, por supuesto, tiene que haber una premiación, cual finaliza la existencia de estos dos torneos, uno con una trayectoria obviamente más de mayor tiempo que otra, que es el interescolar, pero el Exumbra que de a poco se está fundando como un torneo universitario de gran importancia para lo que nosotros buscamos, que es este debate con ideas a través de un esfuerzo de los equipos por preparar los debates con tiempo, en los cuales se han destacado universidades de gran categoría que pudimos presenciar el día de hoy. Así que antes de pasar a lo que es la premiación y por supuesto reconocer la labor no solo de los equipos, sino de los oradores que han participado durante el año, de los capitanes y también de las instituciones que a pesar de no estar en estas instancias debatiendo, pero fueron parte del torneo, particularmente el interescolar, desde abril de este año, queremos buscar con ustedes a uno de los fundadores de la Sociedad de Debate de la Universidad Técnica, Federico Santamaría, para que dé unas palabras del contexto del debate, no solamente lo que ha sido este año, sino los desafíos que se nos vienen por delante para tanto los equipos que están presentes como los que lamentablemente no pueden estar acá. Invitamos acá al señor Gonzalo Carrasco. Un aplauso. Bien, agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy a esta final de dos torneos sumamente importantes para nosotros, para la Sociedad de Debate de la Universidad Técnica Federico Santamaría. Como bien decía Carlos, un torneo muy antiguo, muy tradicional, con mucha relevancia a nivel regional e incluso nacional, como es el torneo interescolar de debate de la quinta región, que partió hace ya 13 años, bastante, mucho. Yo creo que todos los que estamos acá ni siquiera pensamos concebir un torneo que durara tanto y que alcanzara el potencial que ha alcanzado el torneo interescolar de debate. Incluso este torneo partió mucho antes de que nosotros llegáramos a esta sociedad de debate, pero hay una persona en esta sala que es el impulsor, gestor y principal motivador de la continuidad de este torneo en el tiempo, así que quiero pedir un gran aplauso a quien está ahí atrás, Andrés Lucero. También la final del torneo Exumbra y Solem, un torneo que fue el sueño que nosotros tuvimos desde hace hartos años y lo pudimos concretar el año 2015, el año pasado. Generar un torneo interuniversitario que no solo existiera en la quinta región, sino que en distintas regiones. Y lo hemos hecho actualmente en la región de Valparaíso y en la región metropolitana. Un torneo también que se enfrentara a esta tremenda maquinaria que es el formato parlamentario británico de debate, que viene a monopolizar todos los torneos existentes en el mundo del debate en español a partir de los CEMUDE. Y queríamos hacer frente a este nuevo escenario con un torneo distinto, con un formato distinto, recuperando lo mejor
de los formatos antiguos que debatíamos en COA, por ahí en la mesa del jurado tenemos a ilustres debatientes de ese torneo. Y también recoger lo bueno que tiene el parlamentario británico y lo bueno que tienen estos nuevos formatos. Entonces, hemos creado este torneo interuniversitario sobre mensuales que ya va en su segunda versión. Y particularmente me siento muy reconfortado de que así sea y que tengamos cada vez más universidades interesadas en participar. Por lo tanto, lo que nosotros vemos a futuro es que este torneo va a seguir creciendo. Queremos llegar a otras regiones, queremos llegar a la región del Biobío en primera instancia y de ahí ir creciendo para que esto se transforme en un torneo nacional. Queremos también contarles que el día de hoy, cuando nosotros estamos aquí reunidos, se está desarrollando también el torneo interescolar de debate de la región de Vitacura, perdón, en la región metropolitana, también organizado por la Universidad Técnica Federico Santa María. Así que no solamente estamos haciendo torneos interescolares acá, sino que también tenemos presencia en Santiago. Por lo tanto, también eso nos hace sentirnos bastante alegres del trabajo que hemos realizado, que ha realizado todo el equipo de la Sociedad de Debates de la Universidad Santa María. También en las próximas semanas haremos un torneo interuniversitario en la región del Biobío, por lo tanto estamos haciendo hartas cosas. Para el próximo año se vienen muchas más, por lo tanto quiero invitarlos a que todos ustedes sigan participando, a los colegios que por supuesto se suman el próximo año nuevamente a este torneo interescolar, a las universidades que sigan participando en nuestros torneos, tanto el Exumbre Soles como otros torneos que iremos anunciando. Y también agradecer a quienes nos han acompañado, a quienes nos acompañan el día de hoy como jurados, pero también a otros jueces que están en el público y nos han acompañado durante todas las fechas del torneo Exumbre Soles. Así que muchas gracias a todos por estar acá y espero, bueno, se vienen los resultados ahora, así que me imagino la expectación que todos ustedes tienen. Muchas gracias. Es difícil representar a alguien que hable por parte de los jueces, siendo que hubo tantos jueces durante tantas fechas. En este caso queremos dejarle la responsabilidad a un hombre que ha sido parte importante de los debates, digamos, de la evaluación de los debates del torneo Exumbra y que ahora está presente con nosotros, el cual también tiene una trayectoria muy vasta en debate, por lo tanto la experiencia que tiene al momento de los feedbacks se nota y la manera pedagógica en que entrega también los resultados. Uno podrá estar de acuerdo o no, como todos los jurados, porque entendemos que las visiones son distintas, pero entendemos cuando una persona realmente tiene ciertas aptitudes que las hace poder decir, ok, acá hay una persona con criterio y que tiene elementos súper dignos para poder evaluar debates. En este caso, queremos que unas palabras para que también exprese de una manera súper amplia lo que pasó este día con los debates del interescolar y el Exumbra, invitar acá al señor Ignacio Pizarro. Esto es como negativo. Buenas tardes a todas, a todos. Probablemente ustedes que están sentados ahí sea la primera vez que ven un debate competitivo. Probablemente los que están sentados allá ya están medio aburridos del debate competitivo. Pero les contaré que así como hay gente que se horroriza con Donald Trump, se horroriza con los resultados de Colombia, se pregunta por qué ganó el Brexit, se pregunta por qué grupos conservadores o neoconservadores podrían estar ganando en ciertos países del mundo. La verdad es que la respuesta para mí es única. En esos países la participación y el debate fue devastado. En algún punto nos dejamos de escuchar. Yo no puedo más que manifestar mi profunda emoción cada vez que veo a un estudiante universitario o secundario estando un viernes por la tarde dedicado hacia el debate. Con Carlos dedicamos todo el primer semestre a adjudicar debates de un sábado por la mañana. Y porque el debate es ingrato, nos pone en horario, nos echa a competir con la selección, nos pone en el horario del viernes por la tarde, del sábado por la mañana, a veces jornadas intensas, pero con un gran fin. Y el gran fin no son ustedes, porque los mejores oradores que yo he logrado conocer en mis 9 años de carrera no son los que se creían los mejores, son los que se cayeron muy feo. Y en algún momento descubrieron que el truco no estaba en el ego. El truco estaba en cómo podíamos construir un buen equipo. Y en el fondo, cómo podíamos construir una buena sociedad. Miren, esto es bien complejo. Hay un gran sociólogo, Alain Touraine, dijo que el Estado de Derecho
y la democracia son cosas distintas. Entonces, la tarea de la democracia y la tarea del entendimiento mutuo es un proceso mucho más complejo que decir que vamos a votar cada 4, cada 3 o cada 2 años. El debate representa por esencia el esfuerzo humano para no agarrarnos a combos, para poder escuchar al otro aunque duela, y para poder entender que en tiempos complejos, aunque sea lo más atractivo apretar el botón, siempre va a ser lo primero hablar y escucharnos. Me ha tocado presenciar estos 2 debates de final, muy buenos debates, muy entretenidos. La verdad es que yo suelo ser como el jurado un poco más amargado, ¿no? Me toca un rol que siempre digo, no, me hubiera gustado que este debate fuera de otra manera, pero eso tiene un fin pedagógico, que tiene que ver con que uno lleva tantos años en esta actividad que no hay nada más maravilloso que ver a un orador y decir, wow, tal vez no lo está haciendo bien en vida, tal vez le falta, pero tiene un potencial y uno siente esa pasión por desearle que, independiente del resultado, porque lamentablemente hacemos de esto una actividad competitiva, lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros, no pierda ese ímpetu, no pierda esas ganas. Yo siempre me acuerdo con Carlos, en el primer semestre, nuestro gran desafío era cómo dar feedback sin que aquel que recibía el feedback y perdía no llegara a su casa diciendo no quiero nunca más debatir, no me quiero ver nunca más en esa situación. Y uno se complicaba, ¿no? Porque a nosotros, un grupo reducido tal vez en el país, digo reducido porque esto es una actividad pequeña, digo reducido porque hemos pasado muchas cosas y hay algunos acá que saben mejor que yo cuánto hemos luchado para poder mantener estos torneos. Nos hace pensar y nos hace esperanzar que la presencia de todos ustedes nos da ánimo de seguir, porque no crean que todas las finales tienen este público, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota, los que me conocen ya se aburren. El día que yo gané el campeonato nacional de debate y nos ganamos la beca para ir a estudiar a Colombia, no fue mi mamá a verme, ¿no? Como triste, ¿no? Pero no porque ella no haya querido, pero siempre lo dejamos como la caricatura de que efectivamente el debate no es una actividad que convoque mucho, pero es nuestra responsabilidad convocar a más y más gente. Por eso no puedo dejar de emocionarme cuando veo tantas caras nuevas. Y no me dejo de emocionar aún más cuando vuelvo el próximo año a este gran y glorioso torneo secundario, para mí por lo menos el torneo secundario de debate más antiguo y el que ha sobrevivido a tantos avatares, ¿no? Y a tantas injusticias que hemos vivido. Nuevamente mis felicitaciones a la Santa María y a su incansable organización, incansable, sin lugar a dudas. Quiero finalizar, yo sé que Carlos me pidió algo que yo no he hecho, ¿no? Carlos me dijo, quiero que haga una breve referencia al debate, a los debates. Yo me tomé de la palabra debate, ¿no? Hizo referencia al debate. Pero quiero decir que es muy interesante ver debates de final, ¿no? Pero lo mejor que llegó de una organización de un torneo. Solo quiero dar ciertas cosas que siempre digo. Primero, un buen debate es un debate donde las partes se escuchan. Y a ratos, en ambos casos, secundarios y universitarios, no se estaban escuchando. Tenemos que mejorar eso. Hay que mejorar las refutaciones. Para mí, personalmente, mi diagnóstico es que tenemos que mejorar los cierres. Los cierres están bastante, no digo que estén malos, pero por Dios que podrían ser mejores. Por Dios que podría estar más ajustado a formato. Yo invito a aquellos de ustedes que están aquí sentados, que tienen alma de látigo, como dice el parlamentario británico, alma de cierre, a que revisen lo que están haciendo y cómo un cierre, un buen cierre, más allá de verse seducido o no, porque es muy seductor refutar y refutar, es capaz de conciliar, de contrastar y de mostrarle tanto al público como al excelentísimo jurado que hubo una controversia en disputa y que esa controversia en disputa se resolvió de una manera que por supuesto es conveniente para la bancada del cierre. Ojo con los puntos de información, creo y me dio como satisfacción para la casa que este ha sido de los torneos que mejor he visto puntos de información. Los puntos de información a veces son subvalorados, ¿no? Porque efectivamente en el formato secundario lo valora aparte, el universitario no lo valora aparte, eso puede llevar a cierta confusión. Creo que se han hecho muy buenos puntos de información de ambas partes. Felicito a los debatientes secundarios que tomaban la providencia de escribir sus puntos de información, porque aquellos que no tienen el oficio de hacer los puntos pueden caer como tantas veces hemos visto a alguien que dice, mire, de contraparte, no, perdón, me siento, ¿no?
Entonces, lo felicito. Finalmente, cerrar con una reflexión que tiene que ver con lo que inicié. Si hay un diagnóstico de que están pasando cosas que nos provocan algo, independiente de lo que sea esa evaluación, ¿no? Nos tenemos que estar preguntando cuál es el rol que nosotros estamos jugando para poder mejorar la participación en la sociedad. Porque es cuando se mejora la participación en la sociedad, en las aulas, en las escuelas, en las comunidades escolares, en las comunidades universitarias, que cuando el debate realmente tiene sentido, que va mucho más allá de esas copas y de esas medallas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu palabra, y aprovecho de también hacer un gran saludo a todos los jueces que han sido parte este año: Ignacio, Gonzalo, José, Daniela, Diego, Valentina, Branco. Me quedan muchos por nombrar, pero en verdad quiero darles un gran aplauso a todos los que han hecho el debate en este ejercicio. Invito cordialmente a todas las instituciones que participaron, que estuvieron presentes y que ahora no estén, que vengan al escenario. Estas son la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Técnica Federico Santa María sede Santiago, la Universidad Técnica Federico Santa María Casa Central, la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, la Universidad Valparaíso y la Universidad Adolfo Ibáñez sede Valparaíso Viña. Por favor, un integrante por cada una de esas instituciones que pase acá para hacerles entrega de un diploma. Muchas gracias a cada uno de los representantes, los invitamos a bajar al escenario. Mejor orador, torneo Exumbra Insole. En este caso, el reconocimiento lo va a entregar el señor Andrés Lucero. El reconocimiento del torneo Exumbra Insole, aquí el que es el mejor orador, es de la Universidad Adolfo Ibáñez, Manuel Pérez. Falta solamente saber el resultado de la final del torneo Exumbra Insole, sin antes reconocer al equipo de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien obtuvo el tercer lugar del torneo. Por lo tanto, invitando a los Pasada la premiación a nosotros mismos, ahora corresponde premiar lo importante que es el debate de la final del Exumbra Insole, en donde se enfrentaron dos equipos con trayectorias muy importantes y que claramente cualquiera de los dos podría haber sido la vencedora. La Universidad del Paraíso y la Universidad Adolfo Ibáñez se enfrentaron y el jurado de manera unánime tomó la decisión que la universidad ganadora del segundo torneo interuniversitario Exumbra Insole
es... la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahora sí, muchas gracias. Y por supuesto invitamos a la Universidad de Valparaíso a que reciba Valparaíso. a los jueces por haber estado con nosotros. Así que los invitamos a que se pongan al frente del escenario para que los reconozcan. Con esta última reconocimiento a los jueces, damos por finalizado los torneos interescolar de debate y exumbra Exores año 2016.